Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Shorno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Nigromantes Literarios, tercer programa de la sexta temporada, y hoy vamos a recomendar 8 libros. Libros con niños de protagonistas. Un nuevo duelo entre Saray Ramírez y un servidor. ¿Quién se llevará más látigos? Hagan sus apuestas, coméntenos también, déjenos en comentarios cuántos látigos se llevan en total. Para esto, pues bueno, voy a saludar a mi queridísima compi, Saray Ramírez. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué haces, Navi? Bueno, sí, ya estamos con concursos de látigos y todo, o sea, empezamos fuerte la historia. Pues muy bien, venga, que sea lo que Dios quiera. Pues sí, programas de niños. Aquí somos un poco niños también, ¿no? Hay que decirlo. Sí, bueno, a ver, yo creo que nunca hay que crecer. No, por lo menos en cuanto a curiosidad y capacidad de asombro, ¿no? Sí. A mí me encantan los niños porque siempre están felices, o sea, siempre les ves sonriendo, y yo creo que es algo que los adultos, bueno, ya sea por la vida que vivimos, por el estrés, por el trabajo, por lo que sea, pero si te fijas en los niños pequeños, siempre hablan sonriendo, dicen las cosas sonriendo, se ríen todo el rato, y joder, yo creo que eso es. Y lo peor es precioso. que lo subestimamos precisamente por eso, ¿no? Por esa capacidad de aislarse de todo ese entorno que a lo mejor pueda ser, pues no tan positivo quizá, y muchas veces ellos pues siempre están dispuestos a hacer cosas, a aprender cosas nuevas, a embarcarse en aventuras, ¿no? Tú le empiezas como a explicarle una situación de fantasía al niño y el niño ya está metido de lleno, ¿no? Sí. Es mucho más complicado hacer eso con un adulto, de hacerle que entre en un mundo que tú le generes, ¿no? Entonces tú a un chaval le dices, mira, me ha parecido ver, no sé, un dinosaurio en el pasillo, y él va a ir a comprobarlo, ¿no? O sea, es fantástico, me parece eso divino, ¿no? Navi, pues nada, programa con niños protagonistas, como tú decías, algunos muy especiales. Sí, claro, aquí va a haber un poquito de todo. Bueno, pues desde niños que les toca madurar antes de lo que deben, Exacto. hasta niños con un corazón y con una inocencia ya desde la primera página. Va a haber un poquito de todo, al menos de las recomendaciones que yo traigo. He intentado buscar un poquito así a mala fe, a ver si te puedes llevar 4 latigazos también. No te voy a decir una cosa por otra. Me parece que voy a perder en este programa, pero pues vamos con esta aventura de pequeños grandes personajes, Navi. Hemos hablado alguna vez de este autor en el programa, pero nada, una cosa mínima. El primer libro que traigo es El Resplandor, y su autor, nuestro Papi King. ¿Por qué lo traemos al programa de niños protagonistas? ¿De qué va? Bueno, pues El Resplandor cuenta la historia de la familia Torrance, que pasa un invierno aislada en el enorme y siniestro hotel Overlook. Jack Torrance es el padre que ha aceptado trabajar como vigilante de temporada para intentar reconstruir su vida tras problemas de alcoholismo y también de violencia. Su mujer, Wendy, intenta mantener a la familia unida, y en el centro está Danny, que es su hijo de 5 años, un niño que posee un don psíquico al que la historia se refiere como el resplandor, que le permite percibir presencias, ver el pasado y el futuro, escuchar pensamientos y especialmente sentir la maldad que habita en el hotel. A medida que el aislamiento avanza, el Overlook empieza a manifestarse y a usar la debilidad de Jack como vía para llegar a Danny, y de alguna manera la novela se convierte en esa confrontación, ¿no? Del lugar maldito y un niño que puede verlo todo por sí mismo, ¿no? ¿Por qué lo he escogido para el programa? Bueno, suele recordarse esta historia por sus elementos de terror, ¿no? El Resplandor es una historia de estas siniestras, ¿no? Pero ante todo es una historia contada desde la perspectiva emocional de un niño, y aquí Danny no es solo un protagonista infantil más, ¿no? A mí me parece la conciencia moral del libro, ¿no? Sí. Y es esa mirada natural que tiene la que te permite leer el terror de forma distinta, es más sensorial, más intuitiva. King lo usa al niño para trasladarte temas muy duros como la violencia doméstica, el miedo a los padres, el aislamiento emocional, y lo hace con una sensibilidad que no tendría el mismo impacto sin él, sin Danny, ¿no? Quizás esto sea lo mejor del libro, porque está utilizando la infancia como ese terreno vulnerable,
y a la vez no es una infancia desarmada, porque en realidad es muy poderosa, ¿no? En este caso. O sea, Dani tiene unas herramientas a su favor que ya quisiéramos muchos, ¿no? Al menos para mí el terror de esta novela no proviene del hotel y esas particularidades que tiene, sino que más bien pues viene de la fragilidad de un pobre niño que asiste al deterioro de su familia, ¿no? Concretamente al de su padre, y lo que va a implicar esto de ahora en adelante para él, ¿no? O sea, esa sensación de abandono, de terror, de pánico por su carácter voluble, la inestabilidad, ¿no? A fin de cuentas. En cuanto a lo narrativo, El Resplandor mola por varios elementos, ¿no? Primero, el punto de vista múltiple, ¿no? Porque la historia pues te la dividen en las perspectivas de Jack, de Wendy y de Dani, pero son las experiencias del chaval las que aportan la información más inquietante, ¿no? Luego el lenguaje sensorial, porque King se esfuerza en que El Resplandor suene como lo vería un niño, con imágenes repentinas, los olores concretos, las voces interiores, ¿no? Con eso va consiguiendo que tú como lector experimentes todo lo sobrenatural desde pues, la visión infantil, ¿no? Y esto amplía mucho la sensación de horror. A mí me parece que el triunfo de esta novela se debió en gran medida a que el miedo que propone es muy psicológico, ¿no? O sea, aquí lo verdaderamente peligroso no son los fantasmas, y mira que los hay, ¿no? O sea, sino esa transformación de Jack, que deja de ser pues, el protector que debería y se convierte en la mayor amenaza de Dani, ¿no? Y también tenemos que señalar ese aislamiento como una metáfora, porque el Overlook multiplica los miedos de cada personaje, pero en Dani esto se vuelve literariamente muy potente. O sea, él es un niño atrapado en un espacio que entiende mejor que los adultos, pero que no puede controlar, ¿eh? Y la metáfora es precisamente eso, ¿no? Lo que sucede en la mente de un niño cuando todo lo que hay a su alrededor lo único que hace es aterrarle, ¿no? Me parece fascinante esta manera de trabajar de King, ¿vale? O sea, en El Resplandor esta cosa salió por banda, ¿no? Para terminar, hablemos del perfil del niño protagonista, ¿no? Dani es sensible, muy, muy empático, superdotado a nivel emocional, con una inteligencia tremendamente intuitiva. O sea, vive a caballo entre el mundo real y el psíquico. Es vulnerable, pero no pasivo. Y sufre el efecto de su don. Y además un efecto doble, porque por un lado es un talento, ¿no? Pero también funciona como maldición, ¿no? Es una representación de la infancia que está expuesta a fuerzas, en este caso, familiares o sobrenaturales, ¿no? Y todavía no las entiende, es decir, no tiene madurez suficiente para asimilarlas, ¿no? Dani carga con una responsabilidad que no le corresponde y que es capaz de ver demasiado mientras los adultos actúan como ciegos. Corona de oro para el señor King en esta historia, ¿no? O sea, me parece, sí, yo creo que hizo un trabajo, y además trata temas muy delicados en esta novela, ¿eh? Sí, porque el sí. maltrato infantil no es precisamente nada fácil de proyectar sin que entremos en ciertos lenguajes o en ciertas situaciones que son desagradables para un lector, ¿no? Y sin embargo tú ves a Dani en un punto determinado de la historia pues como alguien invencible, realmente, ¿no? Vamos, Resplandor, que me dejo llevar, ¿no? Ejemplo perfecto de cómo un niño puede sostener una novela de terror, ser el corazón emocional de la historia y ser el personaje que mejor entiende y enfrenta ese terror. O sea, a mí me parece que esto cambia completamente la forma en que leemos una novela de este estilo, ¿sabes? O sea que el niño aquí tiene muchísimo sentido. Si no hubiera un Dani, no habría novela. Es necesario que haya un Dani. Y además con estas particularidades. Esta no te voy a decir si la has leído porque sé que sí. Así que nada, pues venga. Otro látigo que no te llevas. Y también yo. Recuerdo que me la leí en 2013 justo porque había salido Doctor Sleep, la continuación, Doctor Sueño. Sí. Y como hasta ese año no me había leído El Resplandor, digo, pues mira, este año me leo El Resplandor y me leo la segunda parte. Estoy hablando de 2013, ¿eh? Pero siendo fan de King, ¿no había sido uno de los primeros que leíste de él? No, mira, es curioso. No había caído en mis manos todavía. Bueno, pues nada, aceptamos pulpo como animal de compañía. Bueno, a ver, ¿cuál es tu propuesta, tu primera? Bueno, pues yo voy con un libro que leí el año pasado, Oliver Twist. ¡Oh! Es uno de esos libros que todo el mundo conoce de oídas, ¿no? Aunque no todo el mundo ha leído.
No, no todo el mundo lo ha leído y yo sí, te lo adelanto. ¿Lo has leído? ¡Ah! ¡Me cachis! Bueno, estamos empatados en latigazo. Te libras. ¡Ah, qué rabia! ¿Puedo cambiarlo? Cuéntame más. Bueno, pues yo he elegido este libro, a ver, no porque pensaba que no lo habías leído, ¿eh? Porque yo creo que es uno de esos libros que cuando rascas un poco, pues te das cuenta de que es mucho más salvaje, oscuro y más actual de lo que parece. Así de buenas a primeras. Es un libro publicado en 1838, como he dicho, leí el año pasado. Me sorprendió mucho, no sé muy bien por qué. Yo me imaginaba algo así como David Copperfield, que es otro libro protagonizado por otro niño de Dickens, que este lo escribió 12 años más tarde. Yo lo leí muchos años antes, pues igual 12 años antes. Pero tienen muy poco que ver los dos libros. Y no sé por qué yo me imaginaba que, ¿sabes? Que iban... ¿Y pensabas que iban a tener algunas similitudes o qué? Sí, no sé por qué. O sea, Oliver Twist, pues es un niño, sí, un niño huérfano, pero, o sea, esta novela no es una historia amable sobre la infancia. O sea, de hecho, Dickens se puede decir que hace justo lo contrario. O sea, utiliza a un niño para enseñarte lo cruel que puede ser el mundo cuando naces sin nada y sin nadie que te proteja. O sea, como he dicho antes, pues Oliver Twist se publicó en el siglo XIX, pero no arranca con, bueno, pues con esa nostalgia o romanticismo que tienen otras de sus obras, como por ejemplo David Copperfield, que aunque recuerdo que tenía un inicio así un poquito también fuerte, a medida que se va desarrollando la historia, pues vamos viendo como todo, digamos, rema a favor de él. Aquí en este libro, pues en Oliver Twist, pues la novela arranca con hambre, arranca con miseria, arranca con instituciones que en teoría pues están ahí para ayudar a los más débiles y que en la práctica pues funcionan como una máquina, pues eso, deshumanizada. O sea, Oliver es un niño invisible, uno más, y Dickens no te deja olvidarlo ni un momento. O sea, es que es algo muy fuerte. A medida que iba leyendo, pues continuamente pensaba, ahora lo van a salvar, ahora. Pues no, un churro para ti. O sea, porque cómo sufre el niño y da mucha rabia. Cómo sufres tú también como lector, ¿sabes? Sí, da mucha rabia porque Oliver, o sea, yo creo que lo interesante en Oliver, o sea, a diferencia de otros protagonistas infantiles, es que él no es ni especialmente rebelde ni especialmente pícaro. O sea, además, no es un niño ingenioso, ¿sabes? Que se las arregla para salir adelante con gracia. O sea, Oliver es que es bueno, o sea, es noble, es tonto de lo ingenuo que es, porque es niño. Tiene mucha bondad, es niño, o sea, pero claro, está en un entorno brutal y claro, eso se convierte en un problema para un niño bueno, ¿sabes? Se tiene que adaptar a la fuerza, ¿no? Bueno, tampoco se acaba adaptando a la fuerza. Pero es que esa es la enseñanza, yo creo, también, ¿no? Que haya, o aprendes a la fuerza o vas a seguir sufriendo. Claro, no, desde luego, porque o sea, Dickens juega mucho con este contraste, ¿no? O sea, digamos, la inocencia frente a la corrupción adulta no lo edulcora. O sea, hay violencia, hay abuso, hay explotación infantil. O sea, que esto es algo que me chocó mucho con el hombre este que utiliza a todos los niños para robar. O sea, el adulto, que se puede decir, pues uno de los antagonistas, es que se aprovecha de los niños, porque claro, sabe que, bueno, los niños... La justicia es más laxa con ellos, ¿no? Sí. O sea, aún así, lo que me sorprendió de este libro es que, o sea, el libro no es un pozo de oscuridad constante, ¿sabes? O sea, yo creo que Dickens en este sentido tiene un talento enorme pues para equilibrar el drama con el humor, aunque sea un humor muy negro, porque, o sea, hay momentos que a mí por lo menos me sacaban una carcajada y yo pienso, hostia, qué mala persona que soy, ¿sabes? ¿Cómo me puedo reír con lo que está sufriendo el pobre Oliver? Porque, o sea, hay personajes que, o sea, rozan la caricatura, o sea, hay situaciones absurdas, hay diálogos que te arrancan una sonrisa incómoda y, claro, eso hace que la lectura, pues, avance con un ritmo sorprendente, sorprendentemente ágil, pues, para el tiempo que tiene, la de porrones de años que fue escrito. O sea, uno de los grandes temas también en Oliver Twist es la hipocresía social, además que es un tema súper actual, que sobre todo gracias a las queridísimas redes sociales. O sea, Dickens aquí no señala directamente a una sociedad, ¿no? Pues que se le llena la boca hablando de
de moralidad, de caridad y orden, ¿no? A través de algunos personajes, y luego les da la espalda a la mínima. Y encima son los más vulnerables, como los niños, ¿no? Y lo que me gustó de este libro es que lo hace sin necesidad de discursos largos, o sea, lo muestra en escenas, ¿sabes? Cuando un autor te muestra lo que te quiere decir sin decírtelo, o sea, con pequeños gestos, o sea, eso ya hace de este autor... Eso es un arte. Sí, eso ya hace que un autor sea un grande. Es como cuando estás leyendo un thriller, llega la hora de resolver y el autor necesita escribirte un capítulo entero para explicarte quién es el asesino. Ahí amigos, que no has hecho bien. Ahí falló algo, sí. Ahí falló algo, porque lo bonito es hacerte... ¡Oh! Y ya está, y no hace falta decir nada más. Sobre Oliver Twist, bueno, yo creo que es un libro que plantea una pregunta muy potente, ¿no? ¿Hasta qué punto el entorno determina quién eres? O sea, ¿qué pasa cuando un niño crece rodeado de delincuencia, violencia y abandono? ¿No? Se puede decir que Dickens no responde de forma simple, ¿no? Y ahí está parte de la riqueza de la novela. Al final, bueno, Oliver Twist, o sea, es que, bueno, ya lo hemos definido antes muy bien. A mí me pareció un libro maravilloso. No sé, me sorprendió muchísimo. Yo creo que es uno de mis libros preferidos de Charles Dickens. Fíjate lo que te puedo decir. No es un clásico por obligación. No es un clásico... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí es un clásico por obligación. Un poquito. Sí. Me parece una de esas historias que hay que leer al menos una vez en la vida. Yo no sé, yo es que siempre que... Mira, por ejemplo, ahora en el grupo que estoy de Telegrams del Club Atreyu, que desde aquí mando un saludo a los integrantes, ahora en enero estamos leyendo Los Tres Mosqueteros. Y claro, bueno, dijimos un montón de clásicos, al final seleccionamos 40 y entre los 40 votamos y al final ha ganado los Tres Mosqueteros. Bueno, Oliver Twist no ha salido este año, no salió el año pasado, no salió el anterior. Y yo, como lo tenía comprado, digo, pues yo me lo voy a leer. Me lo voy a leer porque le tengo que sacar partido a esto. Ya. Lo tengo que sacar, ¿no? Y no, me refiero a que habían salido otros clásicos de Dickens y este, por ejemplo, no. O sea, en todas ciudades. Exacto, es que, claro, Grandes Esperanzas, Canción de Navidad, pues al final no dejan de David Copperfield mismo, ¿no? Suelen ser los clásicos más mencionados cuando hablamos de Dickens. Pero, jolín, Oliver Twist es otro de esos. Es una joya. Y nada, para acabar, o sea, simplemente decir que, a ver, no es una lectura ligera en el sentido emocional, pero tampoco es densa ni inaccesible, como, por ejemplo, Dos Ciudades, que a mí me costó mucho leer ese libro. Y mira que Dickens tiene una prosa, o sea, muy viva, muy narrativa, tiene una prosa muy de enganchar, ¿no? Pero vamos, yo creo que Oliver Twist, o sea... bueno, pues eso, a ver, hay gente que sí que puede pensar que es un clásico más, pero bueno, o sea, no trata sobre historia infantil edulcorada, ¿sabes? O sea, yo te diría que es justo lo contrario, o sea, es una novela dura, crítica, muy humana, o sea, protagonizada por un niño que no debería tener que enfrentarse a nada de lo que le toca vivir. Y joder, es que a medida que va pasando el libro y ves que no... ¿Sabes? Que el niño no se corrompe, que la sociedad no lo corrompe. O sea, es que da ganas de saltar de alegría. Aunque ya sé que estoy leyendo ficción, ¿no? Pero quiero creer que hay niños así también, que son buenos por naturaleza y no van a acabar corrompidos. Y bueno, ay, qué bonito, ¿no? Bueno, pues un niño bueno en nuestra lista de niños protagonistas. Bueno, Dani también es bueno, ojo. ¿O no? Sí, bueno. Sí, pero bueno, está aquí. Exacto, sí, yo creo que no tanto, ¿no? Como porque es capaz de defenderse entre comillas, al final. Sí, no, es que aquí, claro, Oliver al final es que hay momentos que dices, a ver... Espabila, nene. Espabila, tío, no ves que no ves que te están engañando, no ves que te están quitando pero bueno, el pobre es así, Hay que hablar de Oliver Twist en este programa. Ahí lo dejo. Yo lo dejo caer. O hacer una especial de Dickens.
también lo dejo caer, ¿eh? Porque Venga. estamos esperando Se nos mucho, creo. acumulan los programas. Sí, demasiados. En fin, bueno, nosotros vamos tomando notas, nigromantes, nunca decimos nada que caiga en saco roto, lo que pasa es que no disponemos de tanto tiempo como quisiéramos, pero vamos cumpliendo promesitas de vez en cuando. Sí, poco a poco. Pues Navi, muy bien, Oliver Twist, ahí creo que los nigromantes, que nos cuenten si han leído este clásico, eso me gustaría saberlo. Venga. Pues mi siguiente propuesta es Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness. Yes. ¿Este lo has leído? Sí. Es que es una historia fantástica. O sea, bueno, venga, otro empate más. Bueno. Me libro. Bueno, ¿de qué va? Pues la historia sigue a Connor O'Malley, que es un niño de 13 años que vive una situación muy dolorosa, ¿no? Porque su madre está gravemente enferma, su padre vive lejos y ha rehecho su vida, y en el colegio sufre bullying. En casa intenta ser el fuerte a toda costa, y una noche a las 12:07, un monstruo, una figura gigantesca hecha de ramas, hojas y raíces, surgida del tejo que hay junto a la casa, aparece en su ventana. Pero no viene a asustarlo, no es el típico monstruo de las historias, ¿vale? Sino que viene a contarle precisamente 3 cuentos. Y después de estas 3 fábulas, pues exige que Connor le cuente la cuarta, que es una verdad que él se niega a admitir, ¿no? Incluso a sí mismo, ¿no? Y hasta aquí puedo leer. Qué difícil es no hacer spoiler, nadie. Sí, ¿verdad? Bueno, esta es una novela que tiene mucho de simbólico, y aquí el monstruo no es un ser malvado, sino que se trabaja como una especie de guía emocional que obliga a Connor a enfrentar pues, un dolor muy profundo, ¿no? Me pareció un libro perfecto para hablar de protagonistas infantiles porque presenta a un niño que no funciona como héroe clásico, ¿no? En verdad, el autor lo enfrenta a un dolor real y aunque utiliza elementos fantásticos en la trama, no edulcora nada la situación. De hecho, te muestra cómo los niños viven y procesan la enfermedad o la pérdida sin caer en el sentimentalismo fácil, ¿no? O de película Sí. Disney. Y el uso de un monstruo tiene todo el sentido aquí porque es una metáfora de la rabia, del miedo y, en fin, de esa verdad que hay que afrontar a veces, ¿no? Me parece que la novela tiene como 2 niveles, ¿no? Tiene como el aspecto realista, ¿no? Con los escenarios del hospital, el colegio, la casa, la relación con la abuela, y después está el plano simbólico con las historias del monstruo que son pues eso, fábulas, ¿no? Las transformaciones, todo el ambiente onírico, y la narrativa que juega a la sencillez, pero es tremenda, ¿eh? O sea, no infantiliza a Connor, tampoco lo convierte en un adulto precoz, y en ese sentido encontré la novela muy honesta y humana, ¿no? Respecto a Connor, bueno, estamos ante un personaje muy bien construido, no es especialmente sociable, pero entiende conceptos como la lealtad, ¿no? Es sensible, callado, y está atrapado entre el deseo de ser fuerte porque la situación lo exige y la necesidad de seguir siendo un niño, ¿no? Y siente culpa, rabia, siente miedo, y no sabe cómo expresarlo, ¿no? Es una novela demoledora, o sea, y muy realista a pesar del componente fantástico, ¿no? En fin, un cierre que trata sobre la inocencia y las circunstancias y la necesidad de madurar antes de tiempo, ¿no? Para mí este es uno de los mejores libros sobre duelo que he leído, y es imposible no entender a Connor, es imposible no empatizar con él, con la situación que vive, y de querer refugiarte en esas historias del monstruo, ¿no? También. ¿Quién querría, ¿no? Asimilarlo, pero te va a tocar asimilarlo, sí o sí. Esa es Sí, la... sí, es. Es tremendo, ¿eh? Además tengo la edición ilustrada, que es una preciosidad. Ese libro me lo recomendó un amigo mío que hacía antes, era un bookstagrammer que se retiró del mundo bookstagrammer, y ese chico me recomendó libros muy, muy geniales, ¿vale? Y entre ellos, Un monstruo viene a verme, ¿no? Muy recomendable el libro, por supuesto, si lo has leído ya no hace falta que te lo recomiende, pero... No, lo leí y guau, Estos que te sacuden, y es eso, juega mucho a la sencillez. Es un libro que parece que te está contando algo muy así, muy como sobre la marcha, y en absoluto. Es un libro que los párrafos esconden muchísimas cosas y está narrado desde una sencillez que incluso puede llegar a ser abrumadora. Fíjate lo que te digo, ¿no? Sí. Yo, además, este libro creo que me lo leí en 2 tardes, porque Sí, recuerdo que es cortito, ¿no? Es muy fresquito, sí. Pero y luego te deja... Sí, a mí me chocó mucho. A mí me recordó mucho cuando murió mi abuelo,
se lo explicamos a mi hermano el pequeño y él no llegó a entender lo que era la muerte. O sea, él no sé si tenía 4 o 5 años. Claro. Y él se pensaba que estaba en el pueblo. Y bueno, cuando fuimos al pueblo, dijo, vale, ¿y dónde está el Yayo? Y nosotros, vale, pues no ha entendido lo que significa que está muerto. Ay, pobre. Y recuerda que mis padres le explicaron un poco, pues, lo que significa estar muerto. Y yo creo que no lo llegó a entender, porque luego se puso a dibujar y empezó, el Yayo está muerto, el Yayo está muerto. Y digo, papá, que no lo ha entendido. Digo, porque está cantando. Digo, claro, estoy hablando de que un niño pequeño. Aquí el protagonista tiene 13 años y ya es totalmente... O sea, es... Bueno... Es consciente de lo que significa. Sí, ya en todas las palabras. Y claro, ¿Y la peli la has visto? La peli no. ¡Oh! Escúchame, o sea, yo es que soy firme defensora del cine de Bayona y recuerdo que cuando sacó esta adaptación al cine, mucha gente dijo... Recuerdo que emitieron hasta por una cadena nacional, emitieron la premiere de la película. Veníamos, claro, de lo imposible y tal, que era como... Había mucha expectación con lo que había hecho Bayona ahora. Y recuerdo que más de un crítico dijo que era el fin de la era de Bayona, ¿no? Vale, yo me quedé muy traumatizada con eso antes de ver la película y pensé, no puede ser, si es uno de mis directores favoritos, me encanta todo lo que ha hecho Bayona. Y cuando vi la película dije, la crítica es un asco, o sea, no han entendido nada, creo que la película es una virguería, pero una virguería. Deberías verla, sobre todo si has leído la novela, yo creo que... La intentaré ver. No lo intentes, hazlo. no lo intentes, hazlo. Aquí Yoda, tenemos a Yoda. Bueno, pues otro niño protagonista, Connor O'Malley. Necesitaba darle un sitio a Connor. Muy bien, pues si te parece bien, vamos ahora con mi niño o con mi niña. Vamos ahora con una niña. Bueno, vamos a cambiar completamente de registro y mi propuesta, mi recomendación es empezamos por el final de Chris Whittaker. No es un clásico, no es una novela histórica y tampoco es estrictamente una novela juvenil. O sea, es un libro durísimo, emocionalmente muy intenso y protagonizado por una niña que no se parece casi a ninguna otra niña con la que me haya topado en ningún libro. Antes de entrar en la novela, merece la pena hablar un momento de su autor, porque Chris Whittaker no es precisamente un escritor cualquiera, o sea, Whittaker es británico y tiene una historia bastante poco habitual en el mundo literario. O sea, antes de dedicarse a escribir, pues trabajó durante años como trader financiero en Londres, un entorno bastante alejado de los pequeños pueblos y las heridas emocionales y las infancias rotas que aparecen en este libro. De hecho, dejó ese mundo después de un episodio de estrés muy fuerte y debido a la ansiedad que sufrió, pues fue entonces cuando empezó a escribir, digamos, fue como, bueno, pues como una forma de salvarse, ¿no? De utilizar la escritura como una tabla de salvación personal. Y eso, pues de alguna manera se nota, ¿no? Porque esta novela pues tiene una carga emocional muy intensa, muy física. No escribe desde la distancia ni desde el cinismo, sino desde un lugar muy vulnerable, y a medida que uno va leyendo la novela, pues se da cuenta de esto. Cuando empezamos por el final, pues el autor se puede decir que dio un salto enorme en reconocimiento internacional. Yo el año pasado es que me cansé de ver reseñas de esta novela, tanto por Instagram como Facebook, como Goodreads. Gracias a Dios, pues salió de lectura conjunta en Llorería, así que digo, vale, pues por fin la voy a leer, porque es que si no, a lo mejor todavía a día de hoy no lo hubiera leído. Por cierto, ganó varios premios importantes, fue elegida como mejor libro del año por distintos medios y consiguió algo que no es nada fácil, que es poner de acuerdo a la crítica y a los lectores. O sea, ya son palabras mayores. Vamos con la obra. La protagonista es Duchess Day Redley, una cría de 13 años que se autodenomina forajida. Y con eso, Sara, ya te puedes hacer una idea del tipo de personaje que es. Duchess no es una niña frágil ni ingenua, o sea, como Oliver Twist, ¿no? O sea, es una niña pues, que ha crecido demasiado rápido porque la vida no le ha dado otra opción. La novela arranca en un pequeño pueblo, en un pueblo de esos donde todo el mundo se conoce, ¿no? Y donde el pasado nunca termina de quedarse quieto. Y desde el principio queda claro que aquí hay heridas antiguas, secretillos y culpas y una sensación constante de que algo va a romperse en cualquier momento. Lo interesante de Empezamos por el final es que, o sea, es un thriller, hay crimen, hay investigación, hay tensión
el corazón del libro no está ahí, o sea, está en la infancia rota de Duchess. En lo que ocurre cuando los adultos fallan una y otra vez y los niños tienen que convertirse en los responsables de todo. Ya no solo de todo, sino de cargar con la trama principal de la obra. O sea, ¿sabes estos libros que, bueno, se puede decir que corales, que hay varios personajes y tú todo el rato deseas que salga uno? Pues esto me ocurrió a mí en este libro. Yo solo quería que saliera la niña, porque cada vez que salía ella era como, wow, se robaba el protagonismo a los demás personajes. Ok. O sea, es un personaje impresionante, porque es contradictorio, que es como lo son los niños. O sea, los niños son contradictorios, no hay que olvidarnos de eso. Duchess no es una niña porque tiene 13 años, pero tampoco es una adolescente. O sea, está en ese limbo, ¿sabes? Entre que ya no es una niña ingenua, pero tampoco es una adulta consecuente de sus actos. Y claro, hace cosas que te vas a quedar flipando de las cosas que hace, porque dices, a ver, o esta niña los tiene bien puestos, pero, o sea, ¿estás parado a pensar lo que estás haciendo, niña? Pues claro que no se ha parado a pensarlo, ¿no? Porque ella a veces es violenta, es impulsiva, toma decisiones horribles, decisiones erróneas. Pero es que, claro, no recordemos de todo lo que ha vivido y lo ves tan realista, ¿sabes? Y además, tiene además un hermano pequeñito. Ella es ferozmente letal y protectora con él. Y además, cuando está con él, cuando habla con él, o sea, es capaz de una ternura tan brutal, ¿sabes? De tan sobreprotectora con su hermano, que luego la ves haciendo otras cosas y o sea, flipas. A mí lo que me gustó de esto es que el autor no juzga a la niña, ¿sabes? O sea, nos la muestra. Nosotros somos los verdugos, ¿sabes? O sea, nosotros que al final te posicionas, ¿sabes? O estás a favor de la niña o estás en contra. O sea, no acabas en el limbo, ¿no? Pero el autor hace algo que es también muy, muy mágico y muy, muy inteligente, y es que nos va mostrando a la niña, pero no nos dice lo que tenemos que pensar sobre ella. O sea, somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de está bien, está mal, esto es factible, ¿por qué ha hecho esto? Ok. El título de Empezamos por el final, o sea, no es casual, o sea, la novela juega mucho con la idea de que el pasado y el presente pues están completamente entrelazados. Es decir, las decisiones que se tomaron años atrás siguen teniendo consecuencias en el presente, y especialmente en este pueblo pues nadie puede escapar de ellas. Sobre todo, pues, por supuesto, mucho menos los niños, ¿no? Que digamos que heredan los errores de los adultos sin haberlo cometido. Narrativamente, pues el libro es genial, o sea, es muy ágil, capítulos cortos, como he dicho, cambios de punto de vista porque es un libro así con varios personajes. No hay muchos diálogos, ¿vale? Pero a pesar de eso, pues se lee rápido la novela. Hay escenas que duelen, o sea, que te dejan con un nudo en el estómago, y eso es parte digamos, de la fuerza de este libro, por lo que yo creo que a tantos lectores, cuando hacen una reseña de este libro, normalmente suele ser súper positiva, porque me acaba arrastrado por el dolor que sufre la niña. Hay elementos de thriller, pero no es un libro pues para leer solo buscando qué va a pasar al final, ¿vale? Como suele pasar en los thrillers. Yo creo que es un libro más que tienes que fijarte en el camino y saborear a medida que uno avanza. Y poco más puedo decirte. O sea, no es un libro de lectura fácil en el sentido de lo que puedes pensar cuando piensas en un thriller, pero sí que es muy recomendable. Yo creo que es de esos que te remueven, que se quedan contigo, ¿sabes? Después de cerrar la última página y que te hacen mirar a sus protagonistas con una mezcla de admiración y de tristeza. Es una historia dura, es contemporánea y yo creo que es absolutamente inolvidable porque lo leí hace un montón de meses y, joder, mira con qué pasión estoy hablando, ¿sabes? No, desde luego. Creo que te lo recomendé nada más terminarlo. Te dije, Saray, sí. creo que... De hecho, estoy mirando en la lista y lo tengo. Y lo tienes. Y yo creo que este fue terminable y digo, le tengo que decir a Saray. Que... Le tengo que decir a la loca esta, que es como yo, y seguramente le va a gustar. O sea, intuyo que no lo has leído. No lo he leído. Dame el latigazo. Venga, ya perdí. Ya perdí. Bueno, a ver, ¿quién sabe? Si... Ya perdí, Naviru. Yo sé perfectamente que he perdido. Lo sé. Bueno, no pasa nada, Saray. En otro programa te podrás desquitar. Bueno, pues fantástico. Esta niña me llama mucho la atención, sí. Bueno, pues nada, anotado queda, Navi. Muy bien.
Ay, bueno, pues turno de un imprescindible. El Señor de las Moscas, de William Golding, yo creo que no podía faltar, ¿no? O sea, niños, protagonistas, por un tubo. Un clásico absoluto sobre infancia, sobre sociedad y también barbarie, ¿vale? La historia arranca cuando un grupo de niños británicos de entre 6 y 12 años sobrevive a un accidente de avión y queda pues varado en una isla desierta en plena guerra mundial. Yo creo que la mayoría de los nigromantes ya estarán familiarizados con esta novela, pero resumiendo un poco, la premisa fundamental es que sin adultos de por medio, pues estos niños intentan organizarse. Tenemos a Ralph, que es elegido líder y defiende la cooperación, las reglas, mantiene la esperanza de ser rescatados. Por otro tenemos a Piggy, que es inteligente, pero tiene una personalidad algo frágil y sin embargo es quien aporta el pensamiento racional. Jack, que es carismático y autoritario, cree en el poder, en salir a cazar para garantizar la supervivencia y que pues considera el miedo como una herramienta de control. Esto contado así, grosso modo, porque bueno, pues es una novela muy nutrida a este respecto, ¿no? Lo que empieza siendo un juego de exploración en una isla con recursos al alcance de la mano, va convirtiéndose pues en algo violento, ¿no? Hay superstición, lucha de poderes y finalmente la brutalidad colectiva, ¿no? Lo escogí para el programa, primero porque te muestra una imagen de los niños que va mucho más allá de la inocencia y de algún modo funciona pues como un reflejo de los adultos, o mejor dicho, de los defectos adultos, ¿no? Te ayuda a analizar el comportamiento humano desde cero, ¿no? ¿Qué pasa cuando un grupo de niños debe inventar, entre comillas, la sociedad? Y con esto pues reflexiona sobre el liderazgo, sobre la moralidad, la presión del grupo, etcétera, ¿no? Y si comparamos a los niños de este Señor de las Moscas con Danny del Resplandor o Connor, de ese monstruo Viene a verme, pues vemos que estos personajes tienen muy poco que ver con ellos, ¿no? Son totalmente distintos precisamente por la metáfora de la condición humana. En los otros no hay crueldad, no hay violencia gratuita, no hay dobleces emocionales. Pero en el momento en que dotamos de cierta necesidad de crecer, vemos que los personajes dejan de resultarnos tan tiernos como podrían parecernos los niños en general. Y luego creo que Golding hizo una obra maestra de la simbología, ¿no? Porque todo parece narrado desde un prisma que juega a lo sencillo, pero solo en apariencia, como la historia de Connor, ¿no? O sea, la caracola, las gafas, el fuego, el propio Señor de las Moscas, todo tiene una doble lectura que es la literal y la alegórica, ¿no? Y aparte está el hecho de que la historia empiece así, como una novela juvenil de supervivencia, porque tú mismo como lector entras en esa dinámica de, Sí, bueno, súper hay que rápido. hacer lo necesario para aguantar, para seguir vivos, y poco a poco vas sumiéndote en ese ambiente opresivo, tribal, primitivo incluso, ¿no? Que te obliga a profundizar, quieras o no, en el trasfondo, ¿no? Sí. Por supuesto, los niños son las representaciones de ideas, aquí cada uno es la personalización de un aspecto social. Decíamos antes que Ralph pues, se empeña en instalar ese orden democrático que a todos nos parece muy razonable, al menos hasta cierto punto de la historia, ya que está obsesionado con el poder. Simon maneja pues, esa intuición moral. Roger, pues tan implacable con sus mecanismos de crueldad pura. Quizá lo mejor de la novela es como Golding pues retrata el miedo colectivo y como unos pocos, los listos de turno, podríamos decir, pues lo usan para manipular a la masa, ¿no? Una lección tremenda sobre la psicología del grupo. Es más, en esta trama no hay un único protagonista y es esa visión coral lo que quizá el secreto de su éxito, ¿no? O sea, vas a ver todos los escenarios posibles para una humanidad cada vez más segregada. Tenemos a los seres responsables que creen en las reglas, que se empeñan en mantener la civilización porque es lo que conocen y se niegan a perderlo, siempre desde la inteligencia, del lado racional y también el lado carismático, ¿no? Lo agresivo, ese encanto oscuro del líder autoritario, la encarnación del impulso tribal, y ninguno de los dos lados es expuesto como la verdadera senda que hay que elegir, ¿no? Golding no te dice qué patrón es el correcto, sino que te muestra los dos caminos y te invita a reflexionar cuál deberías tomar, ¿no? Es una obra muy poderosa, polémica y de una vigencia que a mí se me antoja atemporal y terrorífica. Esta no te pregunto si la has leído porque sé que sí. De hecho, tenemos pendiente también hablar de ella
en profundidad. Sí, y creo que podríamos hablar con Cristina Cuervos, porque creo que es una de sus novelas preferidas. No me extraña, es un novelón y tiene muchísimo que rascar. O sea, esta historia da para tanto. Para hacer un análisis de esta obra. Antes con Cristina tenemos pendiente, ya lo podemos anunciar aquí, grabar un programa sobre secretos de la literatura, que es un programón. Eso promete muchísimo. Primero grabamos eso con ella y ya más adelante, si no, pues podemos... porque a mí me gustaría releerme esta obra porque la leí pues hace más de 10 años ya. Sí, ella hace también un ratillo. Pero bueno, me libro de látigo. Te libras por ahora, Parece, de momento te voy ganando por uno. Bueno, venga, vamos a ver si al final la cosa queda en empate o no. Bueno, a ver, ¿has leído Trenza del mar de Esmeralda de Brandon Sanderson? ¡No! Yes. Otro latigazo. Ya pierdo, ya. Bueno, pues me gustaría hablar un poquito primero del autor, ¿vale? Antes de entrar en el libro, porque es que este autor es una apisonadora dentro de la fantasía y sus libros siempre están en los primeros puestos de los más vendidos. O sea, no tengo pendiente a Brandon Sanderson, o sea... Me flipa este hombre. Sí, todo el mundo no habla maravillas de él, o sea... Sí. Además, es uno de los autores más prolíficos del género. No sé si es que tiene muchos negros trabajando para él, porque publica mucho, publica bien. Además, tiene una comunidad de lectores absolutamente entregada, porque si ves, todo el rato están leyendo sus libros y hablando de sus libros. Es algo increíble. Wow. Además, lo está petando a un nivel súper loco. O sea, en campañas de crowdfunding histórica tiene también millones de lectores, y además que la fantasía no es como el thriller o la novela negra, ¿sabes? Que no, es un nicho un poco más pequeño. Pero es que este autor, o sea... Vamos, es increíble todo lo que está haciendo. Yo tengo que, a nivel personal, tengo que reconocer que yo nunca me había leído nada de este señor. Y me intimidaba mucho porque sé que tiene sagas enormes, universos compartidos, libros de 1000 páginas. Y cuando pregunté a uno de esos bookstagrammers, que solo lo leen a él, digo, a ver, ¿por dónde empiezo, vale? O sea, quiero un libro corto, sea sencillo de leer, que sea independiente a sus otros libros. O sea, quiero que sea conclusivo, además. Bueno, ¿qué tienes? Y me dijo, Trenza del mar Esmeralda. Me digo, vale, me lo voy a leer. La recomendación fue buenísima, o sea... De verdad, o sea, este libro es totalmente independiente, se puede leer sin saber nada de su universo. Ok. Además, muestra una versión bastante ligera, accesible y divertida de lo que es su estilo, porque luego he leído un poquito más de él y sí que es verdad que luego ya entramos en... Abróchate el cinturón, porque luego lo que viene con otras de sus novelas ya nada tiene que ver con esta. Esta es muy sencillita y yo creo que es una puerta de entrada perfecta para pues quienes no se han atrevido nunca a leer nada de él, o para los que no solemos leer fantasía, porque la verdad que fantasía últimamente leo muy poca fantasía. Mi caso es también eso, o sea, yo no he leído a Sanderson no por falta de interés, sino porque de hecho me lo ha recomendado una barbaridad de veces. Sí, ¿no? sí. Pero es que la fantasía a mí se me atraviesa un poquillo, ¿eh? Sí, a mí igual, y mira que el terror y la ciencia ficción me encanta. Pero igual que a mí, o sea... Es algo bastante curioso, ¿verdad? No sé. Bueno, pues vamos con Trenza. Es una niña que vive en una isla pequeñita, en un mundo que ya de entrada es fascinante. O sea, un mundo donde no hay océanos de agua, sino mares de esporas. Oh. Mares verdes, rojos, negros, amarillos, rosas. Ponle el color que tú quieras. Mares que reaccionan de forma peligrosa al contacto con la humedad. O sea, ya solo con esta idea a mí, ya Sanderson ya me ha ganado. O sea, sí, no, desde luego suena apasionante. ¿Sí? Si llueve, ¿qué pasa? Si llueve. Bueno. O si llora, si una lágrima cae en el mar. O sea, es que es increíble. La protagonista, Trenza. Pues esta niña no sueña con grandes gestas, o sea, su vida es sencilla, rutinaria, tranquila, pero como suele pasar en las buenas historias, pues algo ocurre, algo que la obliga a salir de su zona de confort, digamos, aquí el viaje del héroe, pues lo cumple, ¿no? Y hace que Trenza pues tenga que lanzarse a un viaje que no ha pedido, a un viaje que en un principio se resiste, pero que no puede evitar.
y ahí es donde básicamente empieza la aventura y el desarrollo del libro. Una de las cosas más bonitas del libro es el tono, y según luego lo hablé con lectores constantes de este autor, pues como he dicho antes, en este libro pues es un tono muy ligero, juguetón, incluso humorístico en algunos puntos, que nada tiene que ver con obras más épicas de, bueno, pues digamos, de su colección. Hay un narrador con mucha personalidad, un narrador que hace comentarios jocosos, comentarios irónicos, guiños al lector. A mí al principio me sacaba un poco, ¿vale? De contexto, pero bueno, luego hace que la lectura sea muy cercana, ¿sabes? Como si un amigo te estuviera narrando la historia, ¿no? Y al final sí que le acabé cogiendo gusto, pero al principio lo encontré como, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pero bueno, imagino que es hasta que te acostumbras. No es así en sus otros libros, ¿eh? Es algo que yo pregunté. Digo, este narrador es el mismo en otras novelas de Sanderson, y me dijeron, no. En otras novelas el narrador es profesional. Vale. Aquí, pues como que él ha querido jugar así un poco con eso. Y nada, sobre la niña, pues Trenza es una protagonista que funciona muy bien porque no es la heroína típica, o sea, no es ni la más fuerte, ni la más lista, ni la más valiente en el sentido clásico. Sí que es como son los niños, o sea, es curiosa, es perseverante, es muy empática con otros personajes con los que se va cruzando, y es alguien, sobre todo, que aprende sobre la marcha. O sea, se equivoca, pues la segunda vez quizá no erre en lo mismo. Sí que duda, se asusta, pero esto la humaniza y hace que empaticemos con ella. O sea, antes de que ella ya inicie la aventura, ya nos ha metido en su bolsillo, ¿no? Y esto creo que es algo primordial en cualquier novela. El libro juega mucho con la idea del crecimiento personal, no solo, digamos, el físico aventurero, sino emocional, porque Trenza va descubriendo quién es, qué está dispuesta a hacer y hasta dónde llegan sus límites, y todo eso sin perder ese punto de inocencia, pues que la hace tan cercana. Y a nivel de mundo, pues como ya he dicho, pues el mundo es una fantasía súper visual, barcos navegando por mares imposibles, tormentas de esporas. El planeta en el que se mueve tiene unas reglas extrañas que nos chocan mucho al principio, pero que Sanderson nos las va explicando poco a poco sin abrumarnos, ¿sabes? Porque hay libros de fantasía que en las primeras páginas te explica ya todo el universo y acabas como wow. O sea, no, yo creo que eso es lo que nos choca a veces a ti y a mí, Sarai. Por eso no leemos tanta fantasía, porque igual hemos escogido libros, ¿sabes? En los que ya hay que tener un bagaje, ¿sabes? De fantasía. En este libro no. En este libro se entra muy rápido. Y bueno, como he dicho antes, se puede leer perfectamente sin haber leído nada más de Anderson. Yo creo que esto es lo más importante. No necesitas conocer su universo ni su mitología para disfrutar de este libro. Y nada, para terminar, me atrevería a decir que es un libro con mucha luz. No es un libro oscuro ni especialmente trágico. Es una historia optimista. Tiene sus momentos emotivos, pero en líneas generales es una historia muy simpática. Y es una historia, bueno, pues que uno lee, bueno, pues contento y sonriendo. Bueno, lo tendré que apuntar en mi lista. Sí, si quieres leer a Sanderson, te recomiendo básicamente empezar. Sí, vale. Sí, empieza con lo fácil, no empieces con lo duro, porque entonces no lo vas a volver a abrir. Ya, es que ese es un poco mi miedo con algunos autores y es una pena porque, claro, escucho a la gente hablar con tanta pasión de ¿verdad? obras de fantasía que me da coraje que no me guste tanto la fantasía, ¿sabes? No sé, me sucedió también lo mismo con Terry Pratchett, que me van a matar, pero me van a matar. A mí también, yo de este hombre me he leído los 2 primeros de Mundo Disco y no acabé de entrar. Yo empecé a leerlo y no lo terminé. El primero. Sí, y todo porque a mí hay un juego que es de Mundo Disco que me encanta. Y lo leí por curiosidad, ¿no? Pero con la historia no, con lo que es el libro no me cautivó demasiado. Y de verdad que pido disculpas a los seguidores de Pratchett porque siento que para crear ciertos universos hay que tener una creatividad desmedida y un nivel de conocimiento de las letras y que eso es incuestionable, ¿no? Pero no sé, así como
Otras historias sí a lo mejor que no sean de mi género predilecto, pues sí me pueden atraer, como puede ser Un monstruo viene a verme, ¿no? Que no es para nada mi género, tú lo sabes. No, bueno, yo lo sé y todos lo sabemos aquí. Y sin embargo es un libro que sí me cautivó a otros niveles, ¿no? Entonces, no sé, supongo que es lo que tú dices, debo empezar a leer la fantasía como por grados, ¿no? Sí, por graditos, y ya cuando tengas mucha más experiencia. Bueno, que yo también asumo aquí en mea culpa, ¿eh? No, a mí me quitan Harry Potter y El Señor de los Anillos, El Castillo Ambulante y algún libro más así que diga wow, de fantasía y poco más. Ya. Y es una pena porque ¿sí? Los amantes de la fantasía, bueno, solo hablan de eso. No, estamos perdiendo todo un mundo, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, apuntado queda, otro latigazo en mi espalda. Muy bien, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Hay que asumirlo. Llevas dos. Bueno, mi última propuesta, Navi, es una novela que me pareció profundamente perturbadora, pero también está escrita con muchísima delicadeza. El otro de Thomas Tryon. Bueno, la leí porque en algún artículo vi que Stephen King confesaba haberse convertido en escritor gracias a haber leído esta novela, y me dio mucha curiosidad, ¿no? Y lo cierto es que fue una experiencia grata, ¿no? Por muchos motivos. La historia transcurre en la América rural de los años 30 y sigue a dos hermanos gemelos, Niles y Holland Perry, que viven en una granja familiar en Connecticut. Desde el principio entendemos que los hermanos tienen personalidades muy distintas. Niles es amable, es sensible, imaginativo. Holland, en cambio, es todo oscuridad, es impulsivo, travieso hasta niveles inquietantes. La abuela, que es un personaje clave aquí, es una mujer rusa con creencias espiritistas y ha enseñado a Niles un ejercicio llamado el juego, que consiste en visualizar con fuerza la perspectiva de otro ser, casi hasta convertirse en él. A ver, soy consciente de lo raro que suena esto, pero de verdad que es un elemento genial de la trama, ¿vale? A medida que todo avanza, pues ocurren accidentes y tragedias alrededor de la granja, siempre en situaciones donde los niños están presentes. Para mí, la novela termina con uno de los giros más impactantes del terror psicológico, al menos de su época, ¿vale? Y si la he escogido para el programa de hoy es por esa dualidad de los personajes niños, ¿no? Es un poco esa idea de gemelos espejos, que son idénticos, ¿no? Pero solo en la apariencia. Me gustó que Tryon no tratara a los niños como seres blancos y puros, ¿no? O sea, aquí ninguno de los hermanos está simplificado. Y la verdad es que creo que eso le dio muchas cualidades narrativas a la historia. Primero, la ambigüedad controlada, ¿no? O sea, todo el tiempo está jugando contigo, con lo que ves y lo que no. Y gran parte del horror aquí surge pues de detalles muy pequeñitos, ¿no? Incluso de silencios y cosas que tú deduces antes que lo hagan los propios personajes. Y hasta el narrador me pareció que estaba muy bien enfocado, porque está en tercera persona, pero más bien dirigido al punto de vista emocional de Niles. O sea, se centra en su imaginación, en sus miedos personales y esa relación simbiótica con Holland. Lo más peculiar es que la verdad es que la novela nunca se entrega por completo a lo paranormal, o sea, se mantiene en esa línea entre la posibilidad psíquica y el trauma, ¿no? Entonces, sí, en mi opinión, eso la carga de horror del bueno, o sea, sobre todo con el simbolismo del doble, de ese gemelo que se trata como un tema literario clásico, pero Tryon lo usa para hablar de identidad, del peso del duelo, de la influencia familiar y de la oscuridad que puede residir en la mente de un niño. No sé, a mí me parece un novelón, y cuando todo empieza a casar y revisas de forma retroactiva las escenas que has ido leyendo, el efecto que causa en ti es oro puro. O sea, novela llena de contrastes. Niles es amable, es tierno, tiene una vida interior muy rica y siempre busca complacer a los adultos para mantener la paz. Necesita afecto mucho. Es imposible no querer a Niles, ¿vale? Holland es manipulador, o sea, tiene un lado cruel, es más decidido que su hermano, siempre está en ese punto de desbordamiento emocional y el dúo funciona como unidad literaria. O sea, es que no quiero contar de más porque en serio es una historia digna de descubrir por uno mismo. Yo creo que esta te la he recomendado en algún momento, Navi. No sé si la has leído al final o no. No la he leído, me llevo ya el latigazo.
Y bien, porque de verdad que es una novela muy recomendable. A mí me sorprendió para bien. Yo pensaba, bueno, a ver, que aquí King a lo mejor ha regalado un poquillo los adjetivos, ¿no? O lo que sea. Pero la verdad es que me pareció muy enigmática. Es una historia, es como, o sea, te absorbe, ¿no? De pronto me vi como tirando de una cuerda, ¿no? Como cuando atrapas a un bichillo, ¿no? Así con la cuerdita, lo vas como llamando la atención. Esto me parece un poco como cuando juego con mis gatos con las cuerditas, ¿vale? O sea, yo le muevo la cuerda al gato y yo sé que en un punto determinado él ya va a estar completamente hechizado. Pues así. O sea, la novela empieza así como, tiene un toque muy extraño. Me parece que es sublime en muchos aspectos. Es muy recomendable, ¿eh? Tengo un muy buen recuerdo de esta historia. Creo que la tengo apuntada, ahora luego la reviso porque es que... Posiblemente, porque es que además si no la he mencionado en recomendaciones, ha sido en otro donde hablábamos de varios libros, porque el otro de Thomas Tryon, yo hice una reseña, a lo mejor fue por eso, porque hice una reseña, es que no lo recuerdo si lo hemos hablado aquí en el programa o no. No me suena que la hayamos hablado en el... Pues entonces fue por la reseña, porque ya te digo, yo la leí por un artículo, vi que King había confesado haberse hecho escritor por esta novela, ¿no? Después de leer esta novela, y vaya, lo entiendo, porque sí que vi la película también. La película me parece que, como siempre, tiene, o como casi siempre, tiene mucha menos fuerza que la historia escrita, pero bueno, también es una película, es como un clásico dentro del género, ¿no? No, pero bueno, la veré. Es que tengo también aquí una lista de libros recomendados por Stephen King, que en una entrevista le preguntaron sus 10 libros, digamos, preferidos que él recomendara a los amantes de la literatura, y no está. No está el otro. No. Está la del Señor de las Moscas, de William Golding. Sí. Entre una de las 10, pero esta que has dicho tú no está en la lista esta, que la estaba mirando, digo, a ver si... pero bueno. Pues esa hay que buscar un hueco, ¿eh? Para leerla. Muy bien, pues apuntado en la lista, Sarai. Bueno, pues vamos con mi última recomendación. Okay. David Fuenquinos. Sí. Número 2. No sé si te suena el libro, Sarai. Me lo recomendaste en su momento. La portada seguro que la has visto, que sale algo muy parecido. No, y además yo es que ya por el autor sabía perfectamente que era este libro el que ibas a comentar. En la portada sale algo muy parecido a Harry Potter, con una cicatriz en la frente, pero no es Daniel Radcliffe. O sea, es... Entonces, es que no sé decir el apellido, perdón. Es como Schwarzenegger, lo sé decir bien porque ya lo he escuchado tantas veces, pero el apellido de este chico no. Bueno, ¿quién es el chico que aparece en la portada del libro de David Fuenquinos? Y además se titula Número 2. La premisa de este libro es sencilla y demoledora. O sea, Fuenquinos se pregunta, ¿qué pasa con el niño que estuvo a punto de conseguir algo enorme y no lo consiguió? O sea, no el elegido, no el ganador, el segundo, el que se queda a las puertas. ¿Qué pasa? Pues para eso tenemos esta novela. El protagonista es Martin Hill, un niño, pues eso, que llega a la fase final del casting para interpretar a Harry Potter en el cine. Todos sabemos quién se llevó el papel, todos sabemos su nombre, algunos saben el apellido, yo no. Pero, ¿qué ocurrió con el segundo candidato, ¿no? Pues a partir de ahí, pues la novela explora cómo ese casi marca una vida entera, cómo una oportunidad perdida puede convertirse en una sobra permanente, y cómo un niño que todavía, digamos que se está construyendo, que tiene que aprender a vivir, o sea, tiene que aprender a vivir además con una decepción gigantesca, que no sabe muy bien cómo gestionar. Y bueno, Fuenquinos escribe, pues, para los que han leído ya sus obras, yo me he leído aparte de La delicadeza, o sea, es que tiene una prosa tan delicada, tan bonita, tan exquisita que wow. Además, su estilo, pues, son también, bueno, tiene frases sencillas, tiene capítulos cortos, tiene mucha ironía, tiene también una especie como de melancolía constante, que es algo muy presente, al menos en las dos obras que he leído de él. No es un drama exagerado, o sea, es como un dolor silencioso, persistente, que se cuela en los protagonistas.
Lo interesante de número 2, pues es que no habla solo de la fama o del éxito, sino de la comparación, ¿no? De esto estábamos hablando también antes. De vivir sabiendo que en algún universo paralelo, pues tu vida podría haber sido completamente distinta y de cómo esa idea pues puede convertirse en una trampa. Que esto es algo muy curioso porque hay mucha gente que vive obsesionada con ¿y si no hubiera hecho esto y hubiera hecho esto otro? O, Pero eso es muy humano también, ¿no? sí, si no hubiera cogido este trabajo y hubiera cogido la segunda opción. O no, y al final, o sea, no es que se acaba volviendo loco si empieza a pensar. Sí, o sea, es muy humano, Sarai, pero es muy humano y muy de loco también, por supuesto. O sea, yo creo que hay mucha gente que vive como encadenada a esas decisiones que a lo mejor no tomaron a tiempo o que no tomaron, en definitiva. Sí. Y no, hay que saber aprender a mirar hacia adelante, ¿no? Tomé esa Sí. decisión, la medité en su momento y punto. Y ya está. Y ya está. Lo hecho, pecho. Todavía no podemos volver al pasado, o sea, no hay viajes en el tiempo, así que de nada sirve, ya eso sucedió, ya ese tren no se cogió, y ahora no es cuestión de estar planteándose a qué destino te llevaba ese tren, o no tiene ningún sentido hacerlo, entonces. Pues esto es un poco lo que le pasa a Martin. Él se pregunta si le faltó alguna clase más de interpretación, si actuó mal, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Martin además no es un niño especialmente extraordinario, ¿no? Y eso es parte del mensaje de la obra, porque podría haber sido él, podría haber sido pues cualquiera, y esa cercanía pues hace que la historia funcione también, porque todos hemos sido el segundo alguna vez en algo. Ya no te digo el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Pero claro, el segundo, cuando te quedas ahí a punto de conseguirlo pero no lo consigues, o sea, todos nos sentimos identificados en este punto con el protagonista. Además, el libro reflexiona mucho sobre las expectativas adultas, o sea, sobre cómo los sueños de padres, representantes o adultos en general se proyectan sobre los niños, a veces sin medir las consecuencias. Totalmente. Y sobre cómo una experiencia así puede condicionar la forma en la que alguien se ve a sí mismo durante años. Y esto, si lo extrapolamos a nuestra vida, todos de pequeños tenemos algunas experiencias, bueno, pues traumáticas o un tanto abruptas, en las que detrás de ese hecho hay un adulto, ¿sabes? Ya sea porque le hacía ilusión o nos presentó algo y luego al final pasó lo que pasó. Con Martin, pues a diferencia de otros libros con protagonistas infantiles que hemos tratado aquí, pues aquí no hay grandes aventuras ni mundos fantásticos con mares de esporas, o sea, todo ocurre en lo cotidiano, en el paso del tiempo, en la sensación de ir creciendo pues con una herida que no termina de cerrar. Y aún así, que esto creo que es lo más bonito, no es una novela deprimente, o sea, Fuenquinos tiene una forma pues muy elegante de hablar del fracaso, de la frustración y del paso del tiempo, sin caer, digamos, en el dramatismo excesivo. El libro tiene partes de humor, hay partes con ternura, hay también partes y momentos de una lucidez pues bastante demoledora en un protagonista tan joven. Tengo que reconocer que me gustó mucho este libro porque yo personalmente estaba viviendo una época en la que estaba lidiando pues con la decepción por cosas que pasaron a nivel personal, porque a veces nuestro sueño no se cumple y no pasa nada, o sea, es parte de la vida, ¿no? Y yo creo que esta historia puede enseñarte un poco a sobrellevar esa situación, o sea, momentos en los que uno espera que va a ocurrir algo y luego pues no ocurre por X motivo. Y ahí viene, bueno, pues la tristeza, que es normal, son sentimientos lógicos que tenemos que sentir todos. O sea, yo siempre se lo digo, o sea, no siempre uno puede estar arriba. Uno tiene que experimentar todos los tipos de emociones para disfrutar cuando lleguen las bonitas, ¿no? Por así decirlo. Es que si estuviéramos siempre arriba, tampoco seríamos capaces de valorar, ¿no? Esa situación. Exacto, ¿no? Y no sé, a mí es un libro que, me gustó mucho. No me gustó tanto como La delicadeza, porque la delicadeza tiene, bueno, conecté un poco más con la historia, pero sí que me enseñó mucho este libro yo te digo, como a mi desarrollo personal, ¿sabes? Es un libro que al final acaba uno enriquecido. Y ya con esto yo creo que ya
O sea, No. ya. Hay que apuntarlo, sí, desde luego. O sea, si lo apuntamos es que no lo has leído. No, esto no lo he leído. Bueno, pues aquí tienes tu látigo, Sarai. No. 3-1, victoria aplastante. Díganme, nigromantes, ¿cuántos latigazos se llevan? Normalmente Miguel nos lo comenta siempre en el post de Facebook. Sí. A ver cuántos se ha llevado él. Y los demás, pues díganoslo, ya sean en comentarios en YouTube, en iVoox, en Facebook o en privado o en los grupos de Telegram en los que yo estoy del club de lecturas. Bueno, pues, Navi, de nuevo vuelvo a llenar de títulos mi lista de pendientes. Ya he perdido la cuenta de lo que me falta por leer, así que no me angustio, querido compañero. Gracias por estas recomendaciones. Te iba a decir por los latigazos, pero no por los latigazos, no. Gracias por las recomendaciones, por abrirme un mundo de lectura y demás cosas, ¿no? Ya tengo ganas de que llegue nuestra próxima cita, pero pues toca esperar, así que hasta entonces, guapérrimos, ya saben, lean mucho y sobre todo, sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.